Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos del 27 al 32, donde dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese inocente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta aquí la palabra del Señor. Una vez en el concilio, se acabaron las amabilidades. El sumo sacerdote, la máxima autoridad de Israel en ese momento, les interrogaba y los recriminó por no haber obedecido la orden que les dio de no seguir enseñando en el nombre de Jesús. A pesar de que ya Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, en Hechos 4:19. Los apóstoles jamás estuvieron dispuestos a obedecer la autoridad del concilio, porque ninguna autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Cuando la autoridad humana está en contra de la autoridad divina, es a Dios a quien hay que obedecer. El testimonio adverso del mismo sumo sacerdote demuestra que los apóstoles y los demás discípulos del Señor habían realizado una muy buena labor evangelística. Pues el mismo sumo sacerdote dijo, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Sí, habían llenado Jerusalén del Evangelio de Cristo y a partir de ahí se propagaría como el fuego por todo el mundo hasta llegar a nosotros muchos siglos después. Ojalá Puerto del Rosario quedara lleno del Evangelio del amor de Dios. Que todo el mundo pudiera oír que hay un solo Dios verdadero que los ama y que no tiene nada que ver con los movimientos religiosos, ni católicos, ni evangélicos, sino con aquellos que están dispuestos a creerle, a seguirle conforme a su santa palabra. La queja de la máxima autoridad de Israel al decir, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, no tenía el más mínimo fundamento, porque era absolutamente verdad que ellos mataron al Hijo de Dios. Muchos hacen mal y después no soportan que alguien los recrimine por ello. Tiran la piedra y esconden la mano. En el capítulo 4, verso 10, Pedro lo dejó bien claro al decir, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Habló como si no hubiesen sido responsables. El sumo sacerdote, no aceptaba que lo acusaran de la muerte de Jesús. Como si no fueran responsables, y sí que lo eran. Y también todos nosotros fuimos responsables de su muerte. En el capítulo 5, verso 29, Lucas deja la impresión de que en aquella ocasión no solo apresaron a Pedro y a Juan, sino también a los demás apóstoles. Pero volvieron a responder con las mismas palabras, en los mismos términos que en el 4:19 había usado Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ocasiones, como Pedro, entramos en conflicto con las autoridades de este mundo. En tales casos, nuestra obligación como hijos de Dios y discípulos de Cristo es obedecer a Dios
antes que a los hombres. A Pedro, la liberación que Dios le dio por medio del ángel que lo sacó de la cárcel, le dio valor para mirar cara a cara al sumo sacerdote y para hablar con autoridad. Quiera Dios que estas palabras que nosotros meditamos cada día también nos aporten a nosotros el valor que necesitamos para mantenernos en la voluntad de Dios, por encima de la voluntad de los hombres. Y si eso nos causa problemas o inconvenientes, recordemos las palabras del mismo apóstol Pedro, que dijo: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por intrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Y una vez más, Pedro los acusa sin ambajes de haber dado muerte a Jesús. Después, para asombro de todo el Sanedrín, proclama que Dios exaltó a su Hijo como príncipe y salvador. Pedro sigue predicando el evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados, afirmando que ellos, los apóstoles, los discípulos del Señor y el Espíritu Santo, eran testigos de la exaltación de Jesús. Queridos hermanos y amigos, no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí personalmente me llena de aliento, de gozo, saber que Dios puede hacer cosas tan grandes en gentes tan pequeñas. Yo veo a un humilde pescador por encima del sumo sacerdote y de todos los maestros de Israel. Veo a un pescador predicando y enseñando con autoridad, a pesar de ser un hombre del vulgo y sin letra. ¿No te gustaría ser usado por Dios como usó al humilde Pedro y aquel joven muchacho llamado Juan? Hoy puede ser un buen día para eso. Si te consagras al servicio del Señor y de tus semejantes, dile al Señor que quieres servirle y dispón tu corazón para hacerlo. Hoy, mañana, pasado mañana, sirve a Dios. Sirve a tus semejantes. Te aseguro que te aportará mucha más felicidad que ninguna otra cosa. Que Dios os bendiga y os ayude a comprender su palabra para que podamos vivirla, ponerla por obra. Un abrazo en Cristo, queridos hermanos. Disfruten de este día.